Buenas noches. En este video se presentará el análisis de un amplificador BJT en configuración de emisor común. El objetivo es estudiar su comportamiento tanto en corriente continua y analizar su respuesta en frecuencia. Además, se comparará los resultados obtenidos de la simulación con los resultados teóricos para confirmar que todo esté bien. Este circuito está basado en un transistor 2N2222, trabajando en configuración emisor común, que es una de las configuraciones más utilizadas en amplificación de señal. La polarización se realiza mediante un divisor de voltaje compuesto por las resistencias R2 y R3, lo cual permite fijar un punto de operación estable. En el colector se encuentra la resistencia RC, que va a permitir controlar la caída de voltaje y la ganancia del circuito, mientras que en el emisor la resistencia RE, que proporciona estabilidad térmica. Además, se utiliza un capacitor de bypass en el emisor, cuya función es aumentar la ganancia de la señal, al reducir la realimentación negativa. Finalmente, se incluyen capacitores de acople y desacople en la entrada y salida, los cuales permiten el paso de la señal alterna mientras bloquean el comportamiento de corriente continua. Para comenzar, el análisis se estudia el comportamiento en corriente, lo que permite determinar el punto de operación del transistor. Primero se calcula el voltaje en la base utilizando el divisor de voltaje. Este valor define el nivel de polarización del transistor. Luego se obtiene el voltaje del emisor, restando aproximadamente 0.7 voltios, correspondiente a la caída típica de una unión base-emisor. A partir de este voltaje se calcula la corriente del emisor utilizando la ley de Ohm. Debido a que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, se puede determinar directamente. Posteriormente se calcula el voltaje del colector considerando la caída de tensión de la resistencia RC. Finalmente se obtiene el voltaje del colector emisor, el que permite verificar la región de operación del transistor, que vendrá siendo este voltaje de 3.991 voltios. Luego tenemos el análisis en corriente alterna. Primero se calcula la resistencia dinámica del emisor, RE. Luego se determina la resistencia equivalente en el colector, considerando tanto como la resistencia RC como la carga conectada a la salida. Después ya podemos obtener la ganancia, lo cual indica que la señal de salida está invertida respecto a la entrada, porque la ganancia termina saliendo en negativo. Y por último podemos sacar en decibelios a cuánto aproximadamente equivale la ganancia, que vendrán siendo 45 decibelios, lo cual representa una amplificación significativa de la señal. El análisis en frecuencia, bueno, aquí también podemos ver que llega aproximadamente a 45 decibelios en la gráfica esta de frecuencia de corte. El análisis en frecuencia permite observar cómo varía la ganancia del circuito en función de la frecuencia de la señal de entrada. El circuito presenta un comportamiento tipo pasabanda. En bajas frecuencias la ganancia disminuye debido a la reactancia de los capacitores de acoplamiento y bypass, los cuales impiden el paso de eficiencia de la señal. Luego, a medida que la frecuencia aumenta, estos capacitores permiten el paso de la señal y la ganancia se estabiliza en una región media. En altas frecuencias la ganancia vuelve a disminuir debido al efecto interno del transistor como las capacitancias parásitas. La frecuencia de corte interna se encuentra aproximadamente en 10, no, bueno, es muy poco, pero aproximadamente se va a encontrar por acá. Mientras que la frecuencia de corte superior se ubica en el rango de los kilohercios. Pero en nuestro caso más o menos está por los 5, se podrá decir que por los 5 megaohmios, mientras que la frecuencia de corte de entrada vendría estando más o menos casi en los 100 hercios.
y 100 MHz para la frecuencia de salida. Luego, bueno, tal vez en conclusión, el análisis teórico y la simulación muestran resultados coherentes. Al menos la frecuencia de corte es lo que no terminó saliendo igual, porque la frecuencia de corte del capacitor 1 vendría siendo más aproximadamente 10 ohmios, y luego la frecuencia en altos vendría siendo 100, no, 300 kilómetros, lo cual es aproximado, pero no es lo igual. Esto igualmente nos pasó en laboratorio. Eh, las diferencias entre la teoría y la simulación se deben principalmente a parámetros internos del transistor y a la carga de capacitancias parásitas que puede presentar el modelo diseñado. En general, el circuito cumple con el comportamiento esperado de un amplificador de emisor común. Y aquí podemos ver un poco el comportamiento del voltaje, pero eso se está midiendo en alterna. No lo tengo para que mida en el otro. Su entrada era de frecuencia 1, no. Esto tiene que estar en 50K y esto en 100 milis. Qué raro. Sigue sí, la entrada AC no cambia el comportamiento de la frecuencia de corte y la frecuencia de corte. Pero ahora sí ya se puede ver un poco de las entradas de 1 milivoltio hasta más o menos 5 voltios. Ah, no, perdón, 100 milivoltios hasta 5 voltios.